Limpió mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Limpió mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La verdad se encarnó, tomó forma de hombre, por amor, camino en humildad, en obediencia suyo, por amor, la verdad se encarnó, tomó forma de hombre, por amor, camino en humildad, en obediencia suyo, por admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne. Tributar a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Amén. Gloria a ti, Señor, tú eres digno, Señor.
Alabado tú eres digno de ser glorificado, Dios. Tú eres fiel, Señor. Tú eres nuestro Padre. Aleluya. Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre sus vidas en este día. Hoy yo quiero compartir con ustedes un tema muy importante. Es un tema que lo encontramos en toda la Biblia. Encontramos ejemplos, encontramos definiciones de lo que es esta palabra que vamos a estar mirando en este día. Y hay un texto en el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 6. El tema que vamos a estar mirando es lo que Dios quiere ver en nosotros, que es lo más importante para Dios. En este texto de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo considero que este es uno de los textos más importantes acerca de lo que es la fe. La importancia de lo que hace la fe, cómo la fe nos acerca a Dios. Y vamos a estar mirando lo que significa la fe, porque hay conceptos muy errados en cuanto a lo que es la fe. Pero sobre todo los resultados de la fe. Fíjense que dice la palabra que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, este texto de Hebreos 11:6, hermanos, es muy importante que lo tengamos en cuenta al estudiar lo que es la fe, que es realmente lo que Dios quiere ver en ti. Desde luego, lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros es la fe. Y vamos a ver por qué es tan importante. ¿Te has preguntado en algún momento qué es lo que Dios quiere ver en tu vida? A veces pensamos que lo que Dios quiere ver es en las obras, lo que hacemos, o si conocemos mucho de la palabra de Dios. Pero realmente lo que Dios más anhela ver en cada uno de nosotros es que tengamos fe. Una de las cosas que más sorprendieron al Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra fue el ver la fe, porque la fe se puede ver y vamos a mirar un texto donde cómo Jesús veía la fe en la vida de las personas. La fe es algo que se puede ver, aunque es algo interno en el ser humano, pero lo podemos ver por muchas cosas. Es interesante también que el Señor Jesucristo dijo en algún momento, cuando el Hijo del Hombre venga, hablando de él mismo, dijo, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Realmente nosotros tenemos fe? Dice la palabra, dijo Jesús, si tuviera fe como un grano de mostaza. Algo tan pequeñito, y el Señor dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías hacer muchas cosas. Entonces, hermanos, vamos a ver la importancia de la fe. ¿Qué es la fe?
La palabra es muy clara en decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, tenemos que empezar por entender qué es la fe, cómo crecer en la fe, en qué se fundamenta la fe. Esto es muy importante porque la Biblia es clara en decir, si tú no tienes fe, si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Por la fe es que nos acercamos a Dios. La fe es algo, al mismo tiempo es un don de Dios, es algo que recibimos de Dios. La fe es creer en Dios, confiar en Dios y confiar también en su palabra. La fe tiene que ver con fidelidad. Es obedecer a Dios. Si una persona dice yo tengo fe pero no obedece, la Biblia dice es un mentiroso. La fe es depender de Dios, es perseverar en Él, perseverar en la palabra, es resistir toda tentación, resistir todo ataque del enemigo, resistir las pruebas. La fe es también despojarse de todo aquello que pueda ser un impedimento para seguir la carrera, los caminos del Señor. Es perseverar, es volver a levantarse aun cuando ha caído, es levantarse nuevamente y poder seguir adelante en los caminos del Señor. Noten este versículo, es muy interesante, dice Hebreos capítulo 12. Yo quiero animarles, hermanos, para que lean todo el capítulo de Hebreos, porque este capítulo de Hebreos es llamado el himno de la fe o el himno de los héroes de la fe. Es muy importante. Dice Hebreos 12, versículos 12. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. En los momentos más difíciles en nuestra vida, fe es levantarse, es retomar nuevamente esa vida de comunión, de relación con el Señor, es persistir, es perseverar, es confiar, es creer lo que Dios dice por medio de su palabra. Ahora, vamos a mirar algunas cosas que nos dejan ver la importancia de la fe. Por la fe, dice la palabra que somos perdonados. Si una persona no cree que Dios puede perdonarlo, ¿sabe? Yo he tratado con muchas personas que me dicen, pero yo no creo que Dios pueda perdonarme. Es que he cometido tantos errores, he hecho cosas tan malas, yo no creo que Dios pueda perdonarme. La Biblia dice, si creemos en Jesucristo, Él puede perdonarnos todo pecado. Por la fe, dice la palabra, somos justificados. Por la fe recibimos la gracia. Lo que no merecemos, pero lo recibimos por la fe. Por la fe ponemos toda nuestra confianza en el Señor y en su palabra. Por la fe tenemos el privilegio de recibir la salvación, la protección, la provisión. La fe se demuestra por compromiso. Realmente cuando una persona tiene fe en Dios y cree lo que Dios ha dicho en su palabra, es una persona que tiene compromiso con Dios, compromiso con la iglesia del Señor. El fundamento de la fe está en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, yo no me cansaré de repetirlo. Es tan importante conocer la palabra.
Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si una persona no lee la Biblia, si una persona no medita la palabra de Dios, no oye la palabra de Dios, no se preocupa por aprender la palabra de Dios, ¿cómo puede crecer en su fe? Dice también el Señor Jesucristo cuando estaba orando allá en Juan capítulo 17, versículo 20. Jesús en su oración, una de sus últimas oraciones, dijo Jesús, mas no ruego, le dice al Padre, no ruego solamente por estos, refiriéndose a los apóstoles. Dice, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de Dios. Miren la importancia, hermanos, de creer la palabra, creer en la palabra, lo que Dios ha dicho. En eso se fundamenta la fe. Nuestra fe no está fundamentada en creencias populares, en lo que una persona diga. Ni siquiera nuestra fe está basada en lo que un pastor o un líder pueda decir. Nuestra fe se fundamenta en lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahora, mire la importancia de la fe, hermanos. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 13, versículos 57 y 58. Cuando yo leo este pasaje, hermanos, me sorprende lo que a veces hace la incredulidad en el ser humano. Saben que hay personas que pueden ver cosas sobrenaturales, ver cosas maravillosas, las cosas maravillosas que Dios hace. Sin embargo, su corazón está tan endurecido. Hay una venda en sus ojos tan grande que no pueden ver las maravillas de Dios. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo. Mateo 13, 57 y 58. Y se escandalizaban de él, de Jesús, porque lo conocían. Porque la gente allí en Nazaret, donde lo habían visto crecer, desde muy niño lo vieron crecer. Sabían quién eran sus padres, quién eran toda su familia. Y entonces dice, se escandalizaban de él por lo que él enseñaba, por las cosas que hacía. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Noten, hermanos, que a veces la incredulidad en el ser humano es algo que puede impedir que esa persona vea la gloria, las cosas maravillosas en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros mismos, creyendo la palabra y llevando tantos años conociendo el Evangelio del Señor Jesucristo, y sin embargo a veces decimos una frase muy común que nosotros usamos, uy, no, pero es que es imposible. Sí, Dios es poderoso, pero no, es que es imposible. ¿Es imposible para quién? Es imposible para nosotros. Pero ¿cuántas veces Dios tuvo que decirle a sus discípulos lo que es imposible para el hombre? Para Dios todo es posible. Muchas veces Dios tuvo que decirle al pueblo de Israel, y Jesús también lo dijo, la mano de Dios no se ha cortado para obrar. Por eso, hermanos, la importancia de la fe. Ahora, saben, hermanos, que una de las cosas que me llaman la atención
es cómo la fe se puede ver. Se puede ver en la vida de muchas personas. Y yo quiero, hermanos, llevarlos que vayamos rápidamente al libro de Génesis. El libro de Génesis, el capítulo 39. Quiero que vayamos y leamos un ejemplo allí hermoso de cómo la fe se puede ver en la vida de una persona. Vamos a leer Génesis capítulo 39, el versículo 2. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Noten el versículo 3. Dice, y vio su amo. ¿Quién era su amo? Era Potifar. Era un egipcio. Era un hombre que no conocía a Dios. Pero miren lo que dice la palabra. Y vio Potifar, el amo de José, que Dios estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Ahora, hermanos, la fe en la vida de una persona, aunque es algo interno, se puede ver en la vida de muchas personas. Y vamos a estar mirando varios ejemplos en la Biblia. Mañana continuamos con este tema, porque yo quiero, hermanos, que veamos, vamos a ver cómo Jesús veía en las personas la fe de ellos. Como vemos en este pasaje de Génesis, dice que Potifar, un egipcio, un hombre que no tenía temor de Dios, pero él se dio cuenta de que Dios, quizás de pronto él le preguntó a José, bueno, yo noto que en usted hay algo diferente, usted es un hombre diferente, todo lo que usted hace, usted es prosperado. Y José quizás tuvo la oportunidad de decirle, mire, yo tengo un Dios diferente a los dioses, a los muchos dioses que ustedes tienen en Egipto. Pero mi Dios está conmigo, Él me guarda. Y era un esclavo, pero dice la palabra que su amo Potifar dejó todo en las manos de José porque vio que Dios estaba con él. Nosotros podemos ver cuando Dios está con una persona. Nosotros podemos ver por la manera de vivir cómo una persona realmente es un hijo de Dios, es una persona que hay fe en su vida, en su corazón. Es una persona que realmente le ha creído a Dios, que vive por la palabra de Dios. Ahora, hermanos, yo quiero invitarles, vamos a leer un pasaje y mañana vamos a explicarlo con mucho detenimiento porque hay muchas cosas en este pasaje, pero yo quisiera que lo leyéramos en esta hora. Y le invito a que usted en su casa lo vuelva a leer nuevamente para que usted vea las cosas, lo que hace la fe en la vida de una persona.
Marcos capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 12. Dice la palabra del Señor, Marcos 2, del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. La casa estaba completamente llena de gente. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a Jesús, a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ahora mire lo que dice el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos. Ahora, nosotros pudiéramos decir, bueno, pero es que Jesús conocía el corazón, conocía la mente, lo que había dentro de cada persona, él lo podía saber. Pero cualquiera hubiera podido ver la fe de estos 4 hombres. Dice, y al ver Jesús la fe de ellos, no está hablando del paralítico, está hablando de la fe de los que llevaron al paralítico. Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al ver, hasta el versículo 7, dejemos hasta ahí, hasta el versículo 7. Hermanos, miren la importancia de lo que hace la fe en la vida de una persona. Yo quiero que mañana nos detengamos con mucha atención y vamos a estar mirando este pasaje de Marcos capítulo 2. Porque hay tantas cosas tan hermosas que nos deja ver lo que hace la fe en la vida de una persona. Como decía la gente al terminar ese milagro, y este hombre se levanta y va a su casa con su lecho, decía la gente, nunca habíamos visto algo tan grande. El Señor dijo, si ustedes tienen fe, podrán hacer cosas mayores. Por eso, hermanos, es tan importante la fe. Nos vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a crecer. Decían los apóstoles a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Es algo que tenemos que pedirle, Señor, ayúdame a crecer en la fe. Gracias, Señor, por tu palabra en este día. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, hemos escuchado tu palabra en esta mañana. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes. Queremos, Señor, que nuestra fe aumente. Queremos, Señor, estar convencidos. Queremos tener la certeza, la seguridad de lo que tu palabra nos dice, para que por esa fe podamos crecer, podamos seguir adelante, podamos vencer todo obstáculo, podamos perseverar y despojarnos de todo aquello que pueda ser un impedimento para seguir la carrera que el Señor nos ha mostrado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en este día. Te adoramos, oh Dios, y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un feliz día para todos. Nos vemos mañana a esta misma hora. Dios les guarde.